Claro, me confundí con el otro curso, con el curso de Avellaneda. Claro, teórica 12. Bueno, muy bien, entonces, capacitores, ¿está bien? ¿Qué son los capacitores? Básicamente son elementos que almacenan carga, ¿sí? Por eso, yo creo que algo di de capacitores. ¿No di esto? La verdad No, que no porque fui. el sábado te tenías que ir temprano, entonces dijiste que lo íbamos a ver el miércoles, o sea, hoy. Ah, ok. Bien. Claro, yo lo di a las 7:30 de la mañana, pero en el curso de ustedes estaba un poco más retrasado. Me retrasé el sábado, claro. Bien, perfecto, entonces. Ahora ya recuerdo. Claro, en el de las 7:30 lo había dado. Creo que me faltó algo. Puede ser que me haya faltado algo. Ah, y no se pudo grabar porque no tenía bien el wifi. Perfecto. Bueno, entonces, vamos a hacer como si ustedes no hubieran dado nada de capacitores. ¿Estamos de acuerdo? Igual va a quedar grabado. ¿Estamos? Si ustedes quieren adelantar algo para la clase que viene, tanto que la voy a dar así partida, voy a darla el viernes a un grupo y el sábado, pero el sábado no voy a dar teórica, ya van a ser solo problemas, por eso también eso me está preocupando. Bueno, ya veremos, ¿ok? En principio decirles lo siguiente, que está grabada. La clase de hoy a la mañana, que es la clase de circuitos, quedó grabada y la voy a subir como la teórica, que sería la 14, ponele, por las dudas, ¿está bien? Vemos si por ahí hacemos un poquito de aceleración y lo puedo dar hoy para ustedes, ¿está claro? La última parte. Esta parte no es tan complicada. Esta es la 13, claro. Y la 14 la di hoy a las 7 de la mañana. Entonces, estoy un poquito desfasada con ustedes. Muy bien, vamos rápidamente. Entonces, un capacitor es un artefacto que básicamente van a ser dos placas plano paralelas, ¿está bien? Infinitas, entre comillas, para un electrón es infinito, que van a estar dos placas de un material conductor, un metal, que van a estar separadas una cierta distancia. En el medio puede haber vacío, puede haber aire o puede haber otra cosa, un plástico de pronto o algo que oficie de aislante entre placas. Entonces el símbolo del capacitor es son dos placas plano paralelas, ¿está bien? Y bueno, ¿y para qué sirve? Básicamente para almacenar carga. Y cuando almaceno carga ahí, lo que tengo disponible es una cierta energía, una cierta diferencia de potencial para ser utilizada esa energía, entonces, para alimentar algo, para hacer algo. ¿Está bien? Nada, para diferenciar un poquito un capacitor de una batería o de una fuente de energía, una batería de auto, una pila, una batería de estas de 9 volts, básicamente lo que afirman es que hay una diferencia de voltaje entre los bornes, el borne positivo y el borne negativo, positivo, negativo. En este caso es de 1,5 volt, en este caso de 9 volt, y por lo general las baterías de auto están entre 12 volt, 15 volt, dependiendo del auto. ¿Está bien? Bueno, la batería, o acumulador, o pila, o fuente simplemente, es un dispositivo que bueno, tiene una reserva de energía y me la está dando continuamente. ¿Está bien? Hasta que se agota, digamos, esa cuestión química que está dando vuelta por ahí, y entonces ya no me da la diferencia potencial que afirma el productor de esa pila o batería de auto que tiene, y por lo tanto deja de funcionar lo que yo a lo que está conectado. ¿Está bien? De alguna manera la pila, la fuente también es un reservorio de energía, y su símbolo es una patita larga, que sería el nodo positivo, digamos, el polo positivo, y una patita más chiquitita, que sería el polo negativo. Fíjense que es muy parecido al símbolo del
capacitor, solamente que tienen distintos tamaños las dos plaquitas. ¿Está bien? Por supuesto, la diferencia es que la energía, la batería, por la forma que está hecha, por supuesto que acumula carga, ¿está bien? Y tiene una cierta energía, pero esa energía me provee una energía, digamos, continuamente. ¿Está claro? Hasta que se agota. En un momento se agota. Pero mientras no se agote, me la da continuamente esa energía. Mientras que el capacitor, no. El capacitor me otorga cierta energía, las cargas se distribuyen, se van rápidamente y por lo tanto se descarga. ¿Está bien? Así es muy rápido cargar un capacitor y es muy rápido descargarlo. ¿Está bien? O sea que es una especie de reservorio de energía rápida. ¿Está claro? Así como carga energía y condensa, retiene cierta energía rápidamente, así también la descarga, la entrega muy rápidamente. Entonces vamos a ver cómo se carga un capacitor. Entonces tengan las dos láminas plano paralelas, que son de algún material metálico, ¿sí? Y una batería, por lo general. Este elemento está descargado, digamos. El capacitor está descargado, no tiene carga cero, no pasa nada. Cuando lo ato un cable a uno de las láminas, a uno de los bornes, y otro cable a otro de los bornes y a otra de las láminas, aparece una diferencia de potencial debido a la batería, que hace que las cargas negativas, las que son más fáciles de mover, digamos, ¿no? Las últimas cargas de los átomos que están en la superficie de esa placa, son las cargas que van a ser más fáciles de extraer, digamos, del átomo. Va a haber parte de esos electrones moviéndose de un lado al otro. De tal manera que una de las placas empieza a quedar con más carga negativa, de la que tenía, y la otra placa con menos carga negativa, o sea, empieza a estar cargado positivamente. ¿Se entiende eso? Este proceso de carga, de pasaje de electrones, por supuesto estaba neutro acá, y acá hay por algún motivo, arranco electrones que van pasando por la batería y van quedándose en esta plaquita. A lo largo de un tiempo va a haber una saturación de carga. Ya no voy a poder arrancar más electrones y meterlos para acá. ¿Está bien? ¿Cuándo se logra esa saturación de carga? Y es cuando la diferencia de voltaje del capacitor entre una placa y otra coincide con la diferencia de voltaje de la batería. O sea, de alguna manera, si este tiene 0 volt, este mantiene 0 volt, este tenía 0 volt y estaba atado a uno de 12, va a llegar un momento en donde este empieza a tener 12. Cuando se produce esto, que este tiene el mismo voltaje que esta parte del cable, ¿no? Este inicio, si quieren, tienen el mismo voltaje que la diferencia es 0 y por lo tanto no puedo sacar más carga de esta placa. Entonces uno dice que saturó y el capacitor queda cargado, queda con cierta carga, queda una cierta carga negativa, y del otro lado un déficit de carga negativa, entonces una carga positiva, y queda una diferencia potencial de 12 volts, igual que la de la batería. Ahora desconecto la batería y queda cargado el capacitor. ¿Está bien? Básicamente tenía un capacitor que estaba descargado, ¿no? Carga igual 0, diferencia de potencial igual 0, y al final tengo un capacitor que tiene una cierta carga y una cierta diferencia de potencial entre este punto y este punto, entre los bornes de la... ¿Estamos? ¿Sí? ¿Cómo haría para ahora descargar un capacitor? Pues este quedó con carga, ponele negativa de este lado,
y positiva de este lado, ¿no? ¿Cómo haría para cargar? Para descargar, perdón. Y bueno, por ejemplo, ato un cable que une un extremo con el otro extremo y entonces los electrones estarían de nuevo viajando para acá y al final me queda descargado. ¿Está bien? Otra posibilidad es ponerle, bueno, hay varias posibilidades, pero esta es una de las más patéticas, digamos. ¿Está bien? Hay muchos capacitores, hay muchas formas, hay muchos modelos, ¿está bien? Nosotros vemos solamente el de placa plano paralela. Un ejemplo de capacitor es el tubito de fluorescente, tiene un pequeño capacitor ahí que se utiliza para darle la patada inicial ¿no? Tengo el tubo fluorescente, bueno, perdón, tengo un tubo fluorescente que está apagado, lo conecto en el esquemita y por supuesto esto está enchufado a la red de la casa de uno, ¿no? Cuando lo enchufo y lo prendo, necesita una patadita extra de energía para que acá hay electrones viajando de un lado al otro y hay una cuestión que genera acá hay un gas, esos electrones cuando pasan hacen cierta fluorescencia, hay una pintura a la cual está pintada este tubo, etcétera, etcétera. En definitiva, da luz. ¿Está bien? Pero para que eso proceda, necesito darle una patadita más, inicial. Y esa patadita se la da este dispositivo, que es un capacitor. Le entrega, este capacitor se descarga, ¿está bien? Entregándole energía extra, entregándole esta diferencia potencial extra. Una vez que está descargado, bueno, empieza a andar la lamparita, ¿está bien? Empieza a dar luz. Y una vez que empieza a dar luz, listo, ya está, queda. Una vez que arrancó, ya está. Queda. Esto se llama arrancador también. ¿Está bien? Y este se descargó y rápidamente hay un circuito otro que hace que este se cargue. Y queda ahí disponible, cargado. ¿Está bien? ¿Cuándo lo voy a usar? Bueno, cuando desconecto y cuando deja de haber luz y cuando lo vuelvo a conectar, vuelve a necesitar esta patadita, le da esta patadita, se vuelve a descargar y luego se vuelve a cargar de nuevo para quedar disponible para la próxima vez que sea necesario. Eso mismo ocurre y otro ejemplo de capacitor es el desfibrilador, ¿no? Hay un fulano que necesita que el corazón se reanime, digamos. Entonces le tenemos que dar una patadita eléctrica, ¿está bien? Mandarle una cierta energía, una cierta carga, pero que esa carga tiene que ser moderada. Entonces lo que hacen primero es testear que efectivamente estas dos cositas no estén cargadas, o sea, las tocan entre sí. Si hubiera alguna carga dando vuelta, cuando se tocan entre sí las dos plantillas, los electrones pasan de un lado al otro y se descargó. Quiere decir que las dos cosas ahora están neutras, digamos, sin carga, ¿no? Las tocamos y se descargaron. Si hay un chispazo es porque se está descargando, son los electrones pasando de un lado al otro. Bueno, listo. Si no hubo chispazo es porque ya estaba descargado. Listo, está descargado. La puedo tocar, puedo hacer un montón de cosas, no pasa nada. ¿Sí? Se le pone habitualmente gel. ¿Por qué? Porque cuando se le aplica a la persona el metal, como ahí va a haber un flujo de electrones corriendo, entonces no quiero que la persona se queme la piel. Entonces le ponen un gel frío. Le pasan el gel, ¿está bien? Lo tienen ahí. Y avisan que van a cargar el capacitor. Entonces toda la gente se tiene que alejar y no tiene que estar, digamos, no tocando a la persona a la cual yo le voy a poner el desfibrilador. ¿Estamos de acuerdo? Entonces
la persona, creo que hay una técnica que desconozco cuál es, pero me imagino que es poner en 2 lugares apropiados cada una de estas porquerías y lo acciono. O sea, quedó cargado, está cargado el capacitor, lo cargaron y ahora lo voy a descargar vía el cuerpo humano que tengo ahí, la pobre persona que tengo que... ¿Está bien? Entonces, cuando lo conecto con la persona, hay una descarga, como nosotros somos básicamente agua, hay una descarga de electrones pasando de un lado al otro, queriendo descargar el capacitor. Y aprovecha esta corriente eléctrica para inferir en el corazón del cristiano este. ¿Estamos de acuerdo? Cuando los electrones pasaron, que fue muy rápido, se descargó el capacitor. Listo, perdió su carga, ya no tengo más energía. ¿Está bien? De nuevo hago lo mismo. Junto las cosas para que tratar de que esté carga cero. Vuelvo a poner el gel, vuelvo a poner y le vuelvo a dar al fulano. Tengo que avisar primero porque si no puede haber electricidad yéndose por cada una de las personas que está por ahí. Y bueno, primero que si la persona está sana, ¿no? Si un médico, un enfermero anda dando vueltas por ahí y tocó eso, pues hay una descarga también en él, con lo cual no es bueno para él. Y segundo, que perdí la acción estratégica, que es usar todo eso para el corazón. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Para qué se usa un capacitor? Bueno, acá son 2 usos muy concretos. Después, si ustedes desarman un capacitor en un circuito eléctrico, tienen estas formitas y se utilizan para justamente entregarle a la placa en algún momento cierta energía rápida. Obviamente se descarga para después volver a cargarse medio automáticamente y entonces, bueno, está disponible para ser usado. Y esto es un capacitor de laboratorio que uno utiliza para jugar. Acá tengo formas de desplazar las dos placas para ver qué pasa. Tengo forma de poner cosas en el medio, etc. Muy bien, fórmulas. Las 2 fórmulas más importantes, machete en mano. La primera es una relación entre algo que se llama la capacitancia, la carga del capacitor y la diferencia de potencial, ¿no? De voltaje entre ambas placas. Primero de avisarles que cuando yo digo que el capacitor se carga, por supuesto va a haber una carga positiva de un lado y una carga negativa del otro, pero la carga negativa y la carga positiva es la misma, ¿no? El módulo es la misma carga. No voy a referirme a la carga de un lado o a la carga del otro, directamente me voy a referir a la carga. Yo sé que de un lado es negativo, que hay más electrones, ponerle que acá haya 3 electrones, entonces acá hay déficit de 3 electrones, perdieron 3 electrones, por eso queda cargado positivamente, ¿está bien? Entonces acá va a haber 3 electrones más y acá 3 electrones menos. Por supuesto, la carga de acá será la carga de 3 electrones negativa y acá la carga de 3 electrones positiva. Pero no me voy a referir a la carga de cada una de las placas, sino me voy a referir a la carga del capacitor. En definitiva, son 3 electrones. ¿Estamos? Y va a ser el módulo encima, así que acá no me va a interesar el signo. Muy bien, hay una magnitud física que relaciona, de alguna manera, la cantidad de carga que tengo almacenada en relación, digamos, a la diferencia de potencial. ¿Está bien? Y esa relación se llama capacitancia. Y hay 2 formas de verla. Una es a través de esta fórmula. De hecho, cuando ustedes van si tuvieran que ir a una casa de electrónica y piden una cierta capacidad, un capacitor, porque ustedes quieren, no sé, quieren armar un circuito, quieren armar alguna historieta y necesitan un capacitor, está bien que ustedes nunca lo van a necesitar, pero si lo tuvieran que necesitar, van a la casa y les dicen,
necesito un capacitor de tal capacitancia. ¿Está bien? Y entonces tiene un tablero con un montón de capacitores que son todos chiquititos y se busca en función de la cantidad de capacitancia que requiere el comparador. ¿Está bien? Otra forma de analizar esta capacitancia es vía, digamos, la geometría, ¿no?, del capacitor. La capacitancia también depende entonces por un lado depende de la sección, de cuán grande es la lámina esta, ¿no? A mayor área, mayor capacitancia, o sea, mayor acumulación de carga posible. Y otro parámetro es la distancia entre placas. Si yo tengo esta placa y esta, la distancia entre una y otra es un factor también clave. Y fíjense que son inversos. Quiere decir que a mayor distancia, menor capacitancia. A menor distancia, mayor capacitancia. ¿Está bien? Así que si yo quiero un capacitor que almacene mucha carga, voy a elegir uno que tenga la mayor cantidad de sección posible y que entre las placas haya una menor distancia posible. ¿Está bien? Muchas veces un capacitor está hecho de 2 láminas de ese papel film de metálico, ¿sí? Y en el medio le ponen un papel film de esos, ¿cómo se llaman esos papeles? Los de el plástico que se le pone a los alimentos, ¿cómo se llama? El film, lo que le dicen el film, pero es de PVC. ¿Está bien? Creo que es PVC, no sé qué es. ¿Está bien? Es un plástico transparente, el que utilizamos para guardar la comida si tuviéramos que guardar. Entonces agarro 2 papeles metálicos y le pongo un film en el medio, lo apretujo bien, fíjense que no se toca el metal con el metal, las placas no se tocan, y después lo que hago es enrollarlo. ¿Está bien? Y eso es un capacitor bastante interesante porque tiene bastante superficie, ¿no? Está toda enrolladita, pero tiene bastante superficie. Mira, todo esto es una buena superficie. Es un supercapacitor esto. ¿Está bien? Por supuesto hay capacitores mucho más grandes y mucho más chiquititos. Entonces, en la medida que puedo achicar el espacio entre placas, resulta que aumenta la capacitancia. Y por supuesto, a medida que aumento la sección, también aumenta la capacitancia o capacidad del capacitor. ¿Estamos? Espera que vuelva. Muy bien. Otra característica también, además, es que está relacionado con una constante, la que se llama permitividad del vacío, que vale esto, y es una constante, punto, no se discute, es eso, ¿sí? A menor superficie, mayor capacitancia, no, es al revés, es lineal. A menor superficie, menor capacitancia. A mayor superficie, mayor capacitancia. ¿Está bien? O sea, es lineal entre S y C. Y es inversa entre D y C. A mayor distancia, menor capacitancia. Son inversas. Estas son ay, se me fue. Qué mal. Bueno, que tienen proporcionales. Ahí está. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Que estas dos son proporcionales y estos son inversamente proporcionales. Eso se entiende, ¿no? Igual es lo que venimos hablando desde siempre, ¿no? Si yo tengo A y esto es igual a B por C dividido M, bueno, no necesariamente, mayúscula, minúscula, acá da lo mismo. Fíjense que tanto B como C son proporcionales con A y A es inversamente proporcional con M. ¿Qué quiere decir? Que si C aumenta, A aumenta. Si B aumenta, A aumenta. Y si M aumenta, B disminuye. ¿Sí?
¿Se entiende eso? Sí, sí. Bien, entonces fíjense que S y C son proporcionales, o sea, si esta aumenta, si este disminuye, mientras que con D son inversamente proporcionales. Si esta aumenta, este disminuye, si este disminuye, este aumenta. Bueno, y a su vez depende de un parámetro llamado permitividad del vacío y de otro parámetro que tiene que ver con qué cosa hay entre las placas. Si lo que hay es aire o vacío, entonces E sub R vale 1. Entonces me da lo mismo que, ¿no? Ahora, si hay otra cosa, y esa otra cosa se llama dieléctrico, si hay un dieléctrico, o sea, un material aislante, ¿no? Ahora lo vamos a ver más adelante, pero si hay, por eso se llama constante dieléctrica, que depende del material. Puedo poner madera, cosa rara, puedo poner un pedazo de plástico, puedo poner un papel, etcétera, etcétera, que son dieléctricos, son aislantes, ¿está bien? Cuanto mayor sea el E sub R, la permitividad relativa del dieléctrico, ¿está bien? La constante dieléctrica es E sub R por E sub 0 y muchas veces se la denomina K. Por lo general no vamos a jugar, esta K no es la K otra que vimos, es otra K, es una constante, la constante dieléctrica mejor dicho. Pero por lo general vamos a verlo así, E sub R y E sub 0 y lo que nos van a dar en tal caso en el problema es cuánto vale el dieléctrico, la constante relativa del dieléctrico, el E sub R. ¿Está bien? Muy bien, ¿en qué unidades se mide? Bueno, la carga se mide en Coulomb, la diferencia de voltaje en volt, o sea, Joule sobre Coulomb, y la capacitancia se mide en faradio, y el faradio es Coulomb cuadrado sobre Joule. El faradio, así como el volt, así como el Joule, son unidades del Sistema Internacional de Unidades. ¿Está bien? Entonces, fíjense que el faradio, en definitiva, por la fórmula que les di recién, la capacitancia era carga sobre delta B, ¿no es cierto? Así que si este se mide en Coulomb y este se mide en volt, el faradio es Coulomb sobre volt, o lo que es lo mismo, ¿se acuerdan que el volt era Joule sobre Coulomb? Entonces esto es Coulomb sobre Joule sobre Coulomb, me queda Coulomb cuadrado sobre Joule, que es lo que está acá. ¿Está bien? O sea que el faradio es una unidad de medida de la capacitancia, ¿sí? El faradio, y es lo mismo que Coulomb sobre volt, o lo que es lo mismo Coulomb cuadrado sobre Joule. Muy bien, el Coulomb es una unidad muy grande, el faradio es una unidad muy grande, o sea, claro, no, porque no vamos a ver, Anaí, no vamos a ver otras unidades que no sea del sistema internacional, salvo lo que quiero decir ahora, que el faradio es un elemento, una unidad muy grande. Por lo general yo tengo capacitancias, o sea, capacitores de capacitancia muy chiquita. Eso no quiere decir que la carga sea poca, puede tener mucha carga, ¿está bien? Entonces, muchas veces lo vamos a ver descrito a partir de estas cuestiones: mili, micro, nano o pico. Cada vez que vean mili quiere decir 10 a la menos 3, o sea, un miligramo es 10 a la menos 3 gramos. ¿Estamos de acuerdo? Un milinewton sería 10 a la menos 3 newton. Un milijoule, 10 a la menos 3 joules. ¿Estamos? Una milicaloría sería 10 a la menos 3. Un milímetro es 10 a la menos 3 metros. El mili quiere decir 10 a la menos 3. Bueno, les presento otras compañeritas que son el micro, que es 10 a la menos 6, el nano, 10 a la menos 9, y el pico, 10 a la menos 12. Por ejemplo, si yo tengo 34,8 microfaradios,
es lo mismo que haber dicho 34,8 por 10 a la menos 6 faradios. ¿Está bien? Fíjense que son números muy pequeñitos. Bueno, si yo voy a una ferretería, por lo general le digo, bueno, ¿me das un capacitor de un picofaradio, de 2,5 picofaradios de medidas estándares? ¿Está bien? Y después se construye. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, machete. Bueno, y después también tengo que tener idea de cuál es la energía almacenada en ese capacitor. La energía almacenada tiene 3 formas de ser descritas en función a los 3 parámetros de un capacitor. Los 3 parámetros son la capacidad, la carga almacenada y la diferencia de voltaje entre los extremos, digamos, entre este punto y este punto. ¿Está bien? Entre las placas. ¿Está bien? Entonces, describo la energía almacenada, ¿sí?, en función a estos 3 parámetros, que a su vez están relacionados por la ecuación que ya vimos recién. ¿Está bien? Entonces, la energía almacenada va a ser igual a la carga almacenada por la diferencia de potencial dividido 2, o lo que es lo mismo, la capacitancia por el cuadrado de la diferencia de presión de la diferencia de voltaje dividido 2, o el cuadrado de la carga dividido 2 por la capacitancia. ¿Está bien? Elijan lo que quieran y ahí lo tienen. ¿Sí? ¿Y cuál usan? Y depende del problema, depende de lo que tenga del problema que me conviene. O sea que hasta ahora vimos 3 fórmulas. La de la capacidad, como en términos geométricos, la relación que hay entre la distancia, entre placas, la sección, etc. Después vimos la capacidad en función de la carga almacenada y la diferencia de voltaje. Y después vimos la fórmula de energía almacenada, que son 3 fórmulas que son equivalentes. Muy bien. Ahora me interesa analizar qué pasa si yo tengo capacitores que están en serie o están en paralelo. Si están en serie, yo puedo dibujarlos de esta manera, un capacitor al lado del otro. Entonces lo que voy a hacer primero es cargarlos. Cuando los cargo, ¿no?, lo pongo entre los 2 bornes de una batería. Entonces este borne va a estar ligado a esta placa y el otro borne va a estar ligado a la última placa. Yo puedo decir entonces que este conjunto de capacitores están en serie y que es lo mismo tener esto que tener un único capacitor que sea equivalente a tener estas 3 en serie. ¿Qué pasa con la carga? La carga es la misma en todos lados. O sea, cuando ustedes tienen capacitores en serie, la carga de los capacitores, independientemente de cuánto sea su capacitancia, la carga siempre va a ser la misma. ¿Está bien? Ya les explico por qué. La diferencia de voltaje entre este punto y este punto va a ser la suma de la diferencia de voltaje de cada una de estos capacitores. Y la capacitancia equivalente de la serie va a ser igual a la suma de las inversas de las capacitancias, todo a la menos 1, o sea, inverso. ¿Estamos de acuerdo? Lo más paradójico en tal caso es ¿por qué son iguales las cargas? Bueno, y las cargas son iguales por la siguiente razón. En realidad, cuando empecé el proceso de cargar con una batería, acá le estuve arrancando electrones, entonces esto me quedó cargado igual que la batería. Esta batería, bueno, justo elegí el blanco, vamos con el rojo. Esta batería tiene carga positiva acá y negativa acá, ¿no? Tiene polo positivo y negativo. Entonces le arranca electrones, ¿sí? A esta. Y entonces acá me queda un déficit de electrones, o sea, carga positiva. Y los electrones van a ir a parar a este lado. ¿Hasta acá bien?
Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué pasó con el resto? El resto está como que neutro, era neutro. Todo lo que hay en el medio, en tal caso, son placas unidas, pero que no están en contacto con nada. ¿Está bien? Entonces, ¿qué ocurre? Como acá empezó a haber carga negativa, esto está neutro, pero lo que va a hacer es, estas cargas negativas de acá van a repeler las cargas negativas de acá, las libres, las que se pueden mover con más facilidad, y las va a llevar al extremo. Y entonces acá va a haber un déficit de carga negativa. Y ese mismo juego de acá va ahora a ocurrir acá. Las cargas negativas que estuvieran dando vuelta por acá, esto es neutro, pero como hay carga negativa, digamos, de este lado, las cargas negativas de este lado van a ser repelidas hasta lo más lejos que pueda. Y lo más lejos es acá. Y entonces acá va a haber un déficit de carga negativa. Por este proceso, fíjense que la carga acá y la carga acá son iguales. ¿Está bien? Así que la carga total va a ser la carga de cada uno de ellos. La carga total es la carga de este, que es igual a este, que es igual a este. En definitiva, eran estos 3 electrones que pasaron para este lado. ¿Estamos de acuerdo? O sea que, la carga de toda esta porquería es la misma carga que tengo en todos lados. ¿Está bien? Y esto es una de las características más importantes de estar en serie. ¿Qué pasa si están en paralelo? Bueno, la característica más importante de estar en paralelo es que van a tener el mismo potencial de un lado que del otro. Y esto se ve cuando los cargo. Acá tengo una batería que está cargando toda esta porquería, que están en paralelo, ¿sí? Y entonces tengo que, si acá tengo un potencial rojo, B sub rojo, entonces todo este cable está a un potencial rojo, B sub A lo llamé acá, ¿no? Todo está a un potencial rojo, B sub A. Muchas veces está bueno hacerlo de colores para identificar. Entonces, este es B sub A o B sub rojo, como quieran llamarlo. Ponerle que lo coloreo al otro con verde. Entonces todo esto, el cable no modifica el potencial. Solamente es modificado cuando encuentra una placa. Así que acá tengo potencial verde. Fíjense que es rojo, verde, rojo, verde, rojo, verde. Es la misma diferencia de potencial en cada una de las placas. Y esta es la principal característica de un esquema de asociaciones en paralelo de capacitores. De la misma manera que antes, una vez que los cargué, puedo inclusive o dejar la batería o sacarla, me da lo mismo, ya están cargados. Entonces tengo una misma diferencia de potencial entre todos. ¿Está bien? Y puedo definir que estos 3 capacitores que están en paralelo es equivalente a tener uno solo. ¿Está bien? Un solo capacitor. Cuya capacidad es la suma de las 3 capacidades o capacitancias, C1, C2, C3. El C paralelo, la capacidad equivalente al paralelo es la suma. ¿Y qué pasa con la carga? ¿Cuál es la carga de esta porquería? La carga total es la suma de las 3 cargas, Q1, Q2 y Q3. Por supuesto vale la ley anterior, ¿no? C1 es igual a Q1 sobre delta B1, C2 es igual a Q2 sobre delta B2, C3 es igual a Q3 sobre delta B3. ¿Está bien? Y a su vez en el equivalente, el C equivalente, en este caso del paralelo, es igual a la carga total del paralelo dividido el delta B del paralelo. Bueno, el delta B del paralelo es igual en todos lados. ¿Está bien?
Bueno, la parte más interesante para identificar si están en paralelo es esto, colorear y ver que efectivamente tienen la misma diferencia de colores. ¿Está bien? ¿Dudas hasta acá? Bueno, puede ser que haya muchas dudas, pero las vamos a terminar resolviendo en la medida que hagamos algún problema. Pero acá ya tenemos, ¿se acuerdan? Teníamos unas fórmulas acá y agregamos unas fórmulas en forma o unas relaciones si están en serie o en paralelo. ¿Qué pasa si entre las placas tengo un dieléctrico? ¿Está bien? Un dieléctrico es algún material aislante entre las placas. Y bueno, me van a tener que dar cuánto vale el valor de la constante esta, que se llama permitividad relativa del dieléctrico. ¿Está bien? Recuerden que si entre las placas hay aire, o si está en vacío, el E sub R del vacío es 1, lo mismo que del aire. Ahora, si acá pongo un pedazo de plástico o algo, papel, etcétera, etcétera, me van a tener que decir cuánto vale la constante dieléctrica, esa, la permitividad relativa. Entonces, fíjense que la capacitancia también depende linealmente con esa permitividad, ¿no? Es proporcional. Si aumento, si pongo un material donde la permitividad relativa sea mayor que 1, pues entonces la capacidad o la capacitancia aumenta también en la misma forma. ¿Podrías repetir eso, por favor? Sí, que ¿te acordás de esta fórmula que ya la habíamos visto? Es una de las fórmulas que ya vimos. Dijimos que la capacitancia depende linealmente de la sección, o sea, si aumenta la sección, aumenta la capacitancia. Es inversa de la distancia entre placas, o sea, si aumenta la distancia, disminuye la capacitancia. Y es directamente, es proporcional, es directamente lineal, digamos, con este término. ¿Está bien? Cuando pongo un dieléctrico, lo que estoy haciendo en definitiva es aumentarle la capacitancia, aumentarle la capacidad de almacenamiento de carga, si quieren. Por supuesto, esto tiene un límite. Llega un momento, no puedo, una vez que tenga, no sé, tengo un capacitor con una cierta capacitancia, no puedo almacenar toda la carga que se me cante. Hay un cierto límite, ¿está bien? De alguna manera está relacionado con esto. La capacitancia me da una idea de cómo es esta relación, ¿está bien? Pero yo no puedo poner cualquier cantidad de carga a almacenar, porque puede llegar el caso donde la carga el electrón intente fugarse, como tiene una diferencia potencial muy grande, podría llegar a pasar que el electrón quiera saltar por el aire de un lado al otro, provocando una chispa. Cuando provoca una chispa, quema una o muchas chispas, quema parte del circuito. Y entonces no quiero eso. Tengo una limitación. ¿Está bien? Así que no cualquier delta V, no cualquier carga, tengo una limitación y hay una relación ahí. Ustedes eso no lo van a tener que, digamos, no les va a pasar nunca en el CBC. Finalmente, la idea del campo eléctrico. ¿Se acuerdan que el campo eléctrico iba de las cargas positivas a la carga negativa? Entonces, si yo tengo un dieléctrico, tengo un campo eléctrico. Si tengo un dieléctrico cargado, ponerle que esta sea la carga negativa y esta la carga positiva, entonces tengo líneas de campo eléctrico que van en esa dirección, de positivo a negativo. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bueno, y si se acuerdan, delta V era E por D, eso lo habíamos visto también en la clase pasada. Entonces, si yo quiero saber cuánto vale el campo eléctrico en el interior de un dieléctrico, lo que creo conveniente es primero buscar cuánto vale la diferencia de potencial entre las placas, y D es la distancia entre placas. Esta D es la distancia entre placas. ¿Está bien?
Bueno, y en este caso de este dibujo, porque lo que hay ahí en verde es un dieléctrico. Y el dieléctrico lo que hace, ¿está bien? Fíjense lo que hace con las líneas de campo, las restringe. ¿Está bien? Hay algunas líneas de campo que no, o sea, el campo dentro del dieléctrico no es todo el campo. Pero bueno, no importa, esto es, no sé por qué puse ese dibujo, no me acuerdo ahora, pero lo importante es que algunas veces me van a pedir cuánto vale el campo eléctrico y algunas veces va a haber problemas donde tengo una pequeña carga, ponerle positiva, y que esa carga que está en el medio de un dieléctrico y que esa carga se mueve para algún lado, ¿está bien? Y me piden ver qué pasa con la diferencia, qué pasa con esa carga, para dónde es la fuerza, qué pasa cuando se mueve de un lado al otro, cuánto vale el trabajo, cuánto vale la diferencia de potencial, ¿está bien? Si aumenta, si disminuye la energía, ¿está bien? Bueno, nada, simplemente si quieren calcular cuánto vale el campo eléctrico, que se acuerdan que era uniforme, en toda esa región era uniforme, era el mismo valor, vale delta B, el delta B de las placas, dividido la distancia entre placas. ¿Estamos? Esa sería la última fórmula que tienen para el machete. Y finalmente los problemas. Bueno, yo acá les pongo de la guía qué problemas pueden hacer. Hay más de estos y se los limité, les dije no lo hagan. Bueno, en realidad no se los dije, pero es del 7 al 12. El problema 13 es un problema también de capacitores, pero no lo hagan porque no es un problema que no se suele tomar. ¿Está bien? Y de los choice, de ejercicios múltiples, hagan estos problemas y en el medio van a ver que hay algún otro problema de capacitores. Esos tampoco se toman. ¿Está bien? Muy bien. Yo les propongo hacer entonces el problema 10 de capacitores. El problema 10 dice lo siguiente. O sea, hay dos tipos de problemas de capacitores. Perdonen. Vuelvo atrás un minuto. Hay dos tipos de problemas, ¿no? Hay un tipo de problema 1, tipo de problema 2. ¿Sí? El tipo de problema 1 es, hay capacitores en serie o en paralelo. Entonces, primero quieren que identifiquen si están en serie, si están en paralelo, si están en una relación rara. Y segundo, me van a pedir, por ejemplo, calcular la carga o la capacidad equivalente o la diferencia de potencial, ¿está bien? De cada uno de ellos o del conjunto. Eso es una forma, un tipo de problema. El otro tipo de problema es que tengo un capacitor, ¿sí? Y que lo conecto a una batería, lo cargo, y es el tipo de problema 10. ¿Está bien? Y después lo que hago al capacitor es o sacarle la batería o dejarla conectada, y al capacitor o le puedo poner un dieléctrico en el medio o puedo separarlo, separar la distancia entre placas. Y entonces me van a pedir algo. ¿Qué pasó con la capacidad? ¿Qué pasó con la carga? ¿Qué pasó con el voltaje de este capacitor que o lo conecté, lo dejé conectado o lo desconecté de la batería y o le agregué un dieléctrico o le cambié la distancia entre placas? ¿Está bien? Estos son los dos típicos problemas que van a tener en la guía. Después ustedes elijan cuáles les gustan más. El problema 10 es tipo segundo problema. Dice así, se conecta un capacitor de placas paralelas de 1 metro cuadrado. O sea, me dan la sección, la superficie. Separadas 1 milímetro, me dan la distancia entre placas. Y con a una fuente de 100 volts. O sea, fíjense que conecto el capacitor a una fuente. Quiere decir que lo cargué. Ya lo tengo cargado. Tiene una cierta superficie, tiene una cierta distancia y la diferencia de voltaje de este capacitor coincide con la de la batería, 100 volts. Una vez cargado, se lo desconecta. Bueno, ahí ya lo tengo cargado, lo desconecté de la batería. Y se separan las placas hasta que estén distantes 2
2 milímetros, o sea, el doble de la distancia que antes. El espacio entre las placas está vacío, quiere decir que no hay un dieléctrico. A. Calcule la energía del capacitor antes y después de haber alejado las placas. Repita el cálculo anterior sin desconectar la batería, o sea, haciendo lo mismo, pero sin habiendo desconectado la batería. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió el problema por lo menos? Sí. Sí, la B no entiendo mucho, pero ya veremos. Vamos en eso. Entonces vamos a la A primero. Desconecté la batería. ¿Y qué pasó entonces? Bueno, veamos que antes de separar, ¿no? Esto es el antes y esto es el después. ¿Estamos? Antes, después. Muy bien. Entonces desconecté la batería y está cargado el capacitor. ¿Puedo calcular cuál es la diferencia de voltaje de este capacitor? Sí, el mismo de la batería. Ok. ¿Puedo calcular cuánto vale la capacitancia de este capacitor? Sí, porque tengo la fórmula, bueno, la pongo acá. C es igual a E sub R por E sub 0 por la superficie dividido la distancia entre placas. Fíjense que la sección la tengo. Es 1 metro cuadrado. La distancia entre placas es 1 milímetro. El E sub 0 es esta porquería de acá, ese número. Y el E sub R, como me dicen que es vacío, ¿no? Dicen que es vacío, acá donde lo dice, acá. El espacio entre las placas es vacío. Entonces me están avisando que no hay dieléctrico, que la constante relativa a esta es 1. O sea, es 1. Entonces esto me queda 1 por este valor muy chiquitito por 1 metro cuadrado dividido 0,001 metro. Hago la cuenta. Bueno, me quedan nanofaradios. Evidentemente acá me quedó como 10 a la menos 9 y opté, en vez de escribir 10 a la menos 9, puse nano. Así que la capacitancia, ya sé que es 8,85 nanofaradios. ¿Estamos? Finalmente, puedo calcular la carga, porque, de nuevo, la capacitancia es la carga sobre delta B. Entonces, la capacitancia la tengo ya, es 8,85 nanofaradios. El delta B es 100 volt. Entonces puedo calcular, ¿no? La carga, me va a quedar como C por delta B. Fíjense que esto me va a quedar en nanofaradios y esto en volt. Acá tengo que tener cuidado, ¿no? Un número. Bueno, por supuesto, hago la multiplicación de los números y tengo el valor. El valor es, acá lo tengo, entonces tengo, esto será la capacidad, la capacitancia, y esta es, perdonen, pero dejo pasar el vendedor de no sé qué. ¿Estamos? Entonces fíjense que tengo esta porquería multiplicada a esta porquería. Cuando hago la multiplicación, ojo que faradio por volt es coulomb. Y fíjense que opto por dejar este 10 a la menos 9. O sea que me queda 8,85 por 100. 885 por 10 a la menos 9. ¿Y por qué lo hago? Porque sé escribirlo de otra manera más elegante, como nano. Así que, bueno, tengo la carga descrita como nano coulomb. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esto es antes. Por supuesto, también puedo analizar cuánto vale la energía almacenada en ese momento. Pues tengo la fórmula, o sea, ya tengo estas dos fórmulas y hago valer la tercera fórmula, la de, energía almacenada. La energía almacenada
es, bueno, tengo las tres fórmulas posibles, ¿no? Una era Coulomb cuadrado sobre 2C, carga al cuadrado sobre 2C. La otra era carga por delta V sobre 2. Y la otra es delta V cuadrado por la capacitancia. ¿O dije al revés? Dividido 2. A ver, un momento. A ver, acá lo tengo. Así me volvió a decir. Q por delta V sobre 2, C por delta V al cuadrado sobre 2, o Bien, Q al y Q cuadrado por delta V. sobre Está bien, lo escribí bien. Siempre me equivoco, por eso no se crean que son los únicos y las únicas que necesitan machete. Algunas veces son fórmulas que algunas veces uno se olvida. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿puedo calcular la energía almacenada de esta porquería antes? Sí, tengo todos los datos. Tengo la carga, tengo la capacitancia, elijo una de las fórmulas y hago el cálculo. Bueno, yo cuál elegí acá para hacer el cálculo. A ver. Tengo la energía acá antes. Elegí esta. Q cuadrado sobre 2C. Entonces tengo la carga, tengo la capacitancia y me da este valor. ¿Bien? Muy bien, ahora procedo al después, a ver qué pasa después. ¿Qué se modifica cuando corro una distancia? Ahora separo las placas una distancia de 2 milímetros, o sea, el doble de la que tenía antes. Fíjense que rápidamente se tienen que dar cuenta que la capacitancia tiene que ver con la distancia entre placas. Entonces, lo primero que se ve afectado es la capacitancia. Con lo cual, la capacitancia se modificó. La tengo que calcular de nuevo. Acá lo calculé para ustedes. Lo único que varía es que la distancia entre placas es esta ahora y me queda este valor. Con lo cual ahora, fíjense que es la mitad. Y sí, si dupliqué la distancia, la capacitancia disminuyó en la mitad. A la mitad. ¿Está bien? Muy bien. ¿Y ahora qué pasa con la carga y qué pasa con la diferencia de voltaje? Pues bien, y acá viene lo más relevante de este tipo de problemas. Si tengo conectada la batería o si no la tengo, si la desconecté, ahí radica una de las relaciones más importantes. ¿Está bien? Si se desconecta la batería, no hay forma, no hay chance de que la carga pase de un lado al otro. Con lo cual, la carga no puede cambiar, haga lo que haga en el capacitor. Le meta un dieléctrico, la corra, la disminuya la distancia, haga lo que haga, ¿está bien? Si no tengo la batería conectada, o sea, no tengo cables que me posibiliten que la carga se redistribuya de nuevo, entonces no hay forma de modificar, no hay chance de modificar la carga. Con lo cual, moraleja, lo más importante de este problema es entonces, si desconectaron la batería, la carga del capacitor, hagan lo que hagan, no puede modificarse, salvo que tengan otro capacitor. Pero ahí ya es otro problema. ¿Está bien? Entonces no hay forma de modificarle la carga. O sea que tengo la misma carga. Muy bien, pero ahora tengo otra capacitancia con la misma carga anterior, por lo tanto lo que tiene que cambiar es la diferencia de voltaje entre las placas. Y la vuelvo a calcular. Pues ahora la capacitancia es 4, lo calculé acá. Si la capacitancia es 4,425 nanofaradio y la carga es la misma, hago el cálculo y me da ahora 200 volts. Fíjense que se duplicó el voltaje. Al disminuir, ¿no? Irse a la mitad la capacitancia, el voltaje, para mantener constante la carga, el voltaje se tuvo que duplicar. Y vuelvo a calcular la misma, la energía almacenada ahora, en este momento. Bueno, la calculo y está acá. Esa energía almacenada es, de nuevo, uso alguna de estas tres, cualquiera, porque tengo todos los datos.
tengo este dato y este dato, así que puedo usar cualquiera. Yo utilicé el mismo que el anterior. La carga final es la misma, pero lo que cambió es la capacitancia. Y fíjense qué pasó con la energía, ¿no? La energía final, porque acá puse 22.000 y acá 88.000. Ah, acá está bien. Acá está mal. Miren, encontré un error acá. ¿Sí? Lo voy a corregir. Lo voy a anotar porque me voy a olvidar. Corregir error. ¿Dónde lo anoto? Porque es justo la mitad de 44,250. Claro. Esta es la filmina del ejercicio. Ejercicio, un final en A. Muy bien. Lo voy a corregir y después les hago bien la tablita, ¿está bien? Pero igual se entendió, ¿no? Acá la tengo, me da 88.500. Esto es 88.500. Después hice bien el cálculo. Ahora calculo la diferencia, porque lo que me están pidiendo es calcule la energía antes y después de haber alejado sus placas y explique de dónde salió esa diferencia. Entonces fíjense que la diferencia de energía es la final, 88, menos la inicial. Claramente gané energía. ¿Está bien? Gané energía al mover las placas. Tengo más energía almacenada. De 44 pasé al doble, 88.000. ¿Está bien? De 44.250 pasé a 88.500. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa? Voy rápidamente a la parte B, que es lo que me interesa. La parte B es exactamente la misma, hago el mismo procedimiento, pero sin desconectar la batería. O sea, está el capacitor conectado a la batería y empiezo a separar las placas. ¿Estamos? Bueno, esta parte es igual a la anterior, no hay diferencia. Tengo este es el instante anterior. Haya desconectado o no la batería, inicialmente tengo todo esto. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa después? Cuando lo separé, una diferencia, el doble que la anterior. Bueno, cuando la batería está conectada, el capacitor está obligado a mantener la misma diferencia potencial que la batería. O sea, cuando la batería no se desconecta, el capacitor tiene la misma diferencia de voltaje, la misma diferencia de tensión que la batería. Por lo tanto, esto se mantiene constante. Por supuesto, como antes, la capacitancia se modificó y el valor es el mismo que yo calculé antes porque no pasó otra cosa. ¿Está bien? O sea, tengo que la capacitancia es Q sobre delta B. La capacitancia a su vez es E sub R por E sub 0 por la sección dividido la distancia. ¿Está bien? Por supuesto, esta cambió porque estoy cambiando la distancia, pero tengo la misma diferencia, con lo cual tengo la misma que antes. O sea, que antes cuando estaba desconectada la batería. Digo, esto no cambia, esto no depende de la batería. ¿Está bien? Así que este valor, este y este lo tengo desde el inicio. Este valor es el mismo que calculé en el después del ejercicio A. Y ahora lo que observo es que al no desconectar la batería se mantiene constante la diferencia potencial. Por lo tanto, lo que tuvo que haber cambiado es la carga. Y por supuesto, si acá tengo carga negativa y acá tengo carga positiva, ¿no? Acá negativa, negativa, negativa y acá positiva, positiva, positiva. Cuando yo modifico esto, hay un caminito que la carga puede hacer para volver. ¿Se entiende? Fíjense que perdió la mitad de la carga. ¿Cómo lo hice? Calculando de nuevo, ¿no? Al final de todo, dije que bueno, C final va a ser carga final dividido delta B final.
el delta B final es el mismo que antes. Si yo tengo la capacitancia final, pues puedo calcular la carga final. La calculé, está acá calculada, ahí, ¿sí? Y me da 442,5 nanocoulomb. Por supuesto, calculo la energía final por alguna de las fórmulas, utilicé esta, y me da 22.000. Fíjense que ahora la energía disminuyó. ¿En cuánto disminuyó? Bueno, justo se fue a la mitad. La energía disminuyó. ¿No? Disminuyó. Perdió energía. Bueno, ¿por qué perdió energía? Porque hubo una redistribución de cargas. Las cargas utilizaron parte de esa energía para volver de nuevo. ¿Estamos? ¿Qué hubiera pasado si en vez de alejar la placa o acercarla, podría haberlo acercado? En vez de eso, las dejo así como están, pero agrego un dieléctrico, pongo un dieléctrico. Bueno, también me modifica la capacitancia, porque la capacitancia, en definitiva, tenía que ver con el SVR del dieléctrico. ¿Está bien? Bueno, nada. Y así piensen en este tipo de elementos, ejercicios, ¿está bien? Así que ustedes van a encontrarse entonces dos tipos de ejercicios. Un ejercicio que va a tener que ver con capacitores dispuestos en serie y en paralelo,